Si has viajado en avión, sabrás que a veces los compañeros de asiento pueden ser encantadores, y otras, un verdadero problema. Esto me pasó en un vuelo rumbo a Dubái. Subí al avión como cualquier otro pasajero, arrastrando mis cosas y deseando con todas mis fuerzas que fuera un vuelo tranquilo. Estaba agotada, con esa pesadez en el cuerpo que solo te da un día largo, y lo único que quería era sentarme, ponerme cómoda y dormirme durante todo el trayecto. Apenas logré acomodarme en mi asiento, una señora mayor apareció, sonriéndome amablemente, y se sentó justo a mi lado. No pasó ni un minuto cuando me pidió ayuda para subir su maleta al compartimiento superior. Sinceramente, por un segundo pensé en decirle que no, porque no soy precisamente alta, y esos compartimientos me causan más problemas que otra cosa. Siempre termino luchando para alcanzar algo. Por suerte, antes de que pudiera responder, un hombre que se iba a sentar en el asiento del otro lado se levantó de inmediato y, sin dudarlo, colocó el equipaje por ella, ahorrándome la pena. Me senté y pensé que, por fin, podría cerrar los ojos y descansar un poco, pero no fue así. Apenas me acomodé, la señora que tenía al lado empezó a hablarme. No fue en mal plan, eso sí. Era bastante simpática, tenía una forma de expresarse clara y pausada, y lo cierto es que la conversación fluyó con naturalidad. No me cayó mal, al contrario. Al principio hasta me pareció agradable. Tenía esa calidez de las abuelitas que te hacen sentir en confianza aunque no las conozcas. Durante todo el vuelo hablamos sin parar. Me contó que era la primera vez que viajaba tan lejos, que estaba un poco nerviosa, que su salud no era la mejor, y que el motivo del viaje era visitar a unos familiares que no veía hace años. Todo sonaba bastante normal, incluso enternecedor. Me hizo sentir útil acompañándola, como si mi presencia le diera un poco de tranquilidad. Y en el fondo, no me molestó, al menos al principio. Pero todo dio un giro inesperado cuando el piloto anunció por los altavoces que estábamos por iniciar el descenso. El ambiente dentro del avión cambió, y con él, también la actitud de la señora. De repente, ella empezó a quejarse de un fuerte dolor en el estómago. Se llevó las manos al abdomen, hizo una mueca de dolor, y me dijo con voz temblorosa que se sentía mal, que algo no estaba bien. Al principio pensé que era solo un malestar pasajero, tal vez por la comida o por los nervios, pero su expresión me preocupó. Sin pensarlo mucho, presioné el botón de asistencia para llamar a la tripulación. Enseguida vino un auxiliar de vuelo, y mientras la señora respiraba agitadamente a mi lado, le expliqué que mi compañera de asiento no se sentía bien, que parecía estar en serio mal estado, y ahí pasó algo raro. De un momento a otro, y sin que yo supiera por qué, la señora comenzó a llamarme hija mía, con un tono dramático, como si de verdad fuéramos familia. Me tomó la mano con fuerza, y por más que intenté zafarme suavemente, no me la soltaba. La tenía aferrada como si su vida dependiera de eso. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su frente empapada de sudor, y su respiración se volvió más agitada. Se quejaba en voz alta, se retorcía un poco en el asiento, haciendo que todos alrededor nos miraran con preocupación. La azafata regresó con rapidez. Le ofreció un analgésico y trató de calmarla con palabras suaves, pero me dijo que no podían hacer mucho más hasta que aterrizáramos. No había posibilidad de moverla o revisarla más a fondo hasta que estuviéramos en tierra firme. El piloto, con voz seria pero controlada, avisó que había una emergencia médica a bordo y que, por favor, todos los pasajeros debíamos permanecer tranquilos y en nuestros asientos hasta nuevo aviso. En ese momento, el ambiente dentro del avión cambió por completo. Se hizo un silencio incómodo, y sentí cómo las miradas de los demás pasajeros comenzaban a clavarse en mí. Y ahí estaba yo, atrapada en medio de ese escenario surrealista, con una mujer que apenas conocía aferrada con fuerza a mi mano, llorando y susurrando «hija mía» una y otra vez. Era tan convincente que cualquiera habría pensado que de verdad éramos madre e hija. Todos me miraban con ojos llenos de lástima y confusión, como si yo fuera su única familia, su único consuelo en medio de una crisis. Por dentro, yo solo pensaba, ¿cómo me había metido en esto? Cuando aterrizamos en Dubái, el mismo hombre que le había ayudado con el equipaje fue quien la acompañó al bajar del avión. Se mostró atento, casi servicial, como si cumpliera con una instrucción muy precisa. Y cuando encontró un momento para quedarse a solas conmigo,
se inclinó ligeramente hacia mí, mirándome con seriedad, y me dijo en voz baja, casi como un susurro que no quería que nadie más oyera: «Aléjate de ella y dile al personal que no viajan juntas». Y agregó: «Hazlo antes de que te metas en problemas». Fue como si Dios me hubiera enviado un aviso directo. Unos minutos después, una azafata se me acercó con una sonrisa amable pero curiosa, y me preguntó con tono discreto: «¿Ustedes son familia?». Yo respondí casi sin pensarlo, queriendo evitar malentendidos: «No, nos conocimos en este vuelo». Ya cuando comenzábamos a bajar del avión y la gente se apuraba por sacar sus pertenencias del compartimiento, la señora me miró con una expresión que no voy a olvidar. Tenía los ojos vidriosos, la boca temblorosa, como si le costara pedir ayuda. Me rogó en voz baja que le llevara su bolso de mano, y por un momento sentí un nudo en el pecho. Me dio muchísima pena. Pero justo en ese instante, el mismo hombre que me había ayudado con el equipaje al subir al avión me miró firme, sin decir una palabra. Con solo un gesto de su cabeza me dio a entender claramente: «No lo hagas». Luego, casi como si ya lo tuviera planeado, me pasó una pequeña nota doblada: «Deja que se encargue la tripulación». Así que obedecí. Con el corazón encogido, le dediqué una última mirada a la señora, me despedí con un leve gesto y me alejé, dejando que la tripulación hiciera su trabajo. Me sentía rara, como si hubiera traicionado a alguien vulnerable, pero al mismo tiempo, una vocecita dentro de mí me decía que había hecho lo correcto. Me fui con el alma apretada, pero con la conciencia tranquila, repitiéndome que no siempre ayudar significa cargar con todo. Minutos después, mientras esperaba junto a la banda de equipaje, tratando de distraerme viendo las maletas pasar una y otra vez, escuché un alboroto que rompió la monotonía del momento. Me giré con curiosidad y no lo podía creer. La misma señora que hacía apenas unos minutos parecía incapaz de caminar sin ayuda. Estaba saliendo corriendo por la terminal. Con una agilidad sorprendente, había dejado a la azafata plantada con su bolso en la mano y huía apresurada, con el resto de su equipaje, y como si no tuviera ningún dolor. Me quedé helada, sin palabras. Por suerte, los agentes del aeropuerto estaban atentos y reaccionaron de inmediato. En cuestión de segundos, 2 de ellos se adelantaron y la interceptaron justo antes de que lograra salir por completo de la zona de equipaje. Fue tan rápido que apenas alcancé a entender lo que estaba pasando. Uno de los agentes la sujetó con delicadeza, pero con firmeza, mientras otro le pedía documentos e intentaba calmarla. Y entonces ocurrió lo más desconcertante de todo. Ella me miró, clavó los ojos en mí como si de repente yo fuera la causa de todos sus males, y empezó a gritarme delante de todo el mundo: «¡Hija mía! ¿Cómo pudiste hacerme esto, después de todo lo que he pasado por ti?». Los pasajeros que estaban cerca se quedaron boquiabiertos. Yo también. Me quedé paralizada, sintiendo cómo todos los ojos del lugar se posaban sobre mí, sin entender absolutamente nada. ¿Hija? ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo esta señora? Ahí lo entendí todo. Esa mujer no era una dulce abuelita enferma. Estaba intentando pasar drogas y quería hacerme parte del plan sin que me diera cuenta. Por suerte, el hombre que había estado atento desde el principio habló con la policía y les explicó que ella y yo no nos conocíamos, que solo habíamos coincidido en el vuelo. La policía le pidió su pasaporte y le exigió que diera mis datos completos si realmente éramos familia. Pero gracias a Dios, ni siquiera le había dicho mi nombre. Aún así, me llevaron a una sala y me interrogaron durante bastante rato. Me preguntaron dónde la conocí, en qué momento abordó ella, dónde había subido yo. Revisaron todo mi equipaje, le hicieron pruebas para buscar huellas, y cuando revisaron el suyo, no encontraron ni una sola huella mía. Finalmente me dejaron ir. Pero antes de salir, uno de los oficiales me dio un consejo que se me quedó grabado. Nunca toques el equipaje de nadie, ni dentro del avión, ni en el aeropuerto. Y te juro que desde ese día lo cumplo al pie de la letra. No me importa si traes 3 maletas o si no alcanzas el compartimiento. No me voy a ofrecer a ayudarte. ¿No llegas al maletero? Llama a la tripulación. ¿Tu bolso está muy pesado? Lo siento, no es mi problema. Tu equipaje es tu responsabilidad. Esa es mi nueva política de vida. Porque una buena acción
por más inocente que parezca, puede costarte la libertad. Y créeme, no pienso correr ese riesgo nunca más.